edifica un buen fundamento. Es lo primero que usted y yo tenemos que hacer. ¿Ya? ¿Qué tan grande va a ser un edificio? ¿De qué depende? ¿De qué depende? De cuán profundos sean los cimientos. ¿Ya? ¿Qué tan grande va a ser un edificio? Depende de cuán profundos sean los cimientos. Cimientos pequeños solo permiten que una construcción se eleve un piso, 2 pisos, 3 pisos máximo, no más. Si quieres que una construcción se eleve mucho, necesitas los cimientos de manera proporcional ir hacia abajo también, para que soporten el peso de lo que va a ir encima. Entonces, si tú quieres que tu vida crezca, los cimientos de tu vida, es decir, la base de tu vida, tiene que ir profundo. No puede ser una base superficial, tiene que ser una base profunda. Y cuando me refiero a una base profunda, me refiero a que tu fe tiene que ser profunda, me refiero a que tus principios de tu vida tienen que ser profundos, a que las convicciones de tu vida tienen que ser profundas. Tú no puedes ser un cristiano, y eso espero que tú lo entiendas, tú no puedes ser un cristiano tembloroso, ¿no? Que a la primera dificultad te desanimas, te desalientas, ya no quieres seguir a Cristo. Esta es una base muy débil. Es como una pequeña plantita del jardín, ¿no? Una pequeña mala hierba, ¿no? Que está ahí nomás, tú haces así nomás y la jalaste con toda raíz, ¿no? Pero si quieres jalar un tronco de un árbol no se puede, porque las raíces están muy metidas adentro, ¿no? De la misma forma. Entonces, ¿cuáles eran los cimientos de la vida de Samuel? Porque si te pones a pensar, Samuel fue uno de los pocos personajes en la Biblia que llegó desde su niñez hasta su vejez, acabó bien. O sea, no conocemos, no vemos en Samuel una persona que se desvía, por ejemplo, como Sansón, o que en su vejez se volvió malo, ¿no? Como Salomón, o que pecó en algún momento de su vida grandemente, como David. No, vemos una persona que tampoco era perfecto, ¿ya? No era perfecto, tenía algunos problemas también él, con sus hijos sobre todo, pero más allá de eso, en líneas generales Samuel era un buen hombre, fue un buen hombre. ¿Y cómo pudo mantenerse a lo largo de toda su vida? Bueno, vamos a ver desde el inicio, ¿no? Primero, Samuel era hijo de padres piadosos, en primer lugar. ¿Ya? Tanto su madre como su padre eran piadosos, eran gente que buscaba a Dios. Dice la Escritura, en 1 Samuel capítulo 1, que el papá, que se llamaba Elcana, siempre, todos los años, iba con su familia a adorar a Dios. Era un hombre que tenía esa costumbre, llevar a toda su familia a adorar a Dios. Ana, la mamá, era una mujer piadosa, era una mujer que sufría porque no tenía hijos, ¿no? Y ella lleva su dolor a Dios y ora y clama grandemente, le pide a Dios, le ruega por un hijo y Dios escucha su oración. Dios escucha su oración y le concede un hijo, Samuel. Y ella promete algo y lo cumple, es una mujer de palabra, ¿no? Ella dice una cosa y lo cumple. Ella le dijo, Señor, si tú me das este hijo, yo te lo voy a entregar a ti, lo voy a dedicar a ti. Y así fue, Dios le dio un hijo y ella lo dedicó. Dice la Escritura que cuando ese muchacho fue destetado, es decir, 3 años más o menos aproximadamente, ¿no? Ella lo entregó, lo dejó en el tabernáculo. No porque sea una mala madre, era porque ella lo había prometido así, o sea, lo había prometido a Dios y tenía que cumplir. Imagínate el dolor de una madre de separarse de su hijo tan chiquitito, pero ella lo hizo porque era una mujer de palabra, lo dejó. Y este muchacho, Samuel, que nació de manera milagrosa, porque ella era una mujer estéril, que nació de manera milagrosa, fue consagrado a Dios desde muy pequeño. Claro, esa no fue una decisión que él tomó, fue una decisión que los padres tomaron por él. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a ver luego, con el paso de los años, que la decisión que los padres tomaron por él, luego se convirtió en la decisión que él toma personalmente, ¿no? Y esa es una primera gran verdad y un primer gran principio que tú y yo tendríamos que aprender. Tú puedes haber venido porque papá, mamá te han traído. Y está bien, porque papá y mamá quieren que tú seas una persona de bien, que tú conozcas al Señor, que tú bases tu Biblia, tu vida sobre la palabra de Dios. Y eso está muy bien. Pero tú no puedes vivir por la fe de tus padres. Tú no puedes vivir por la fe de tus padres. En algún momento de tu vida, tú tienes que tomar una decisión personal y decir, ok, mi papá es creyente, mi mamá es creyente, pero ahora yo soy creyente, yo quiero creer en Jesús. No porque papá y mamá creen, no porque mi abuelo o mi abuela creen, sino porque yo quiero creer en Jesús. Este es un buen principio que es una primera base, un primer cimiento, por así decirlo, para edificar una buena vida, ¿no? Una fe personal en Jesús, una fe personal, ¿no? ¿Tienes una fe personal o simplemente sigues o vienes
porque papá te trae, o porque mamá te manda, ¿no? O porque papá te dice, o porque él te ordena, o mamá te ordena. O vienes porque tú quieres venir, ¿verdad? Porque tú tienes la convicción personal de hacerlo. Dice la Escritura en el capítulo 2 que Samuel desde muy pequeñito se quedó en el tabernáculo para servir junto al sacerdote Elí. Junto a este hombre él se fue y se quedó a aprender a servir, ¿no? Desde muy pequeñito fue entrenado en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, en cómo se hacían las cosas en el tabernáculo, cómo se servía a Dios, cómo se limpiaba, bueno, todas las cosas que se hacían ahí en ese momento, pues él fue aprendiendo, ¿no? De manos al lado del sacerdote Elí, que era un hombre anciano ya, era un hombre que tenía mucha experiencia, mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero que en algún momento de su vida él se descuidó, ¿verdad? No fue buen padre, y sus hijos, dice la Biblia, que eran malos, sus hijos eran malos, ¿no? Sus hijos pecaban grandemente delante de Dios, y él, tal vez un poquito por la vejez, por el cansancio, qué sé yo, no los reprendió. Y Dios decidió hacerlos morir, ¿no? A esos hijos, porque no hacían las cosas correctamente, pecaban grandemente. Por el contrario, en contraste, dice la Biblia en 1 Samuel 2:18, ¿ya? 1 Samuel 2:18, que nos dice que el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Entonces, algo que vamos a ver, que mientras estos hijos de Elí se iban deteriorando cada vez más, iban empeorando su comportamiento hasta el punto que fueron eliminados, fueron muertos, Samuel, que como ya recuerdas hace un momento te lo dije, empezó desde muy chiquitito, 4 años más o menos empezó, comienza a crecer, 5 años, 6 años, 7 años, dice los que saben, ¿no? Que cuando un niño ya comienza a tomar juicio propio ya, más o menos como a los 7 años, ¿no? 3, 4, 5 como que no tienen claras las cosas, pero ya 7, 8 años ya son conscientes casi completamente de lo que está pasando, de quiénes son, de quién es papá, quién es mamá y todas las cosas, ¿no? Entonces ya a partir de esa edad, este muchacho empieza a tomar juicio propio y obviamente se tuvo que haber dado cuenta de que estos muchachos, hijos de Elí, no eran buenos, pues. No eran buenos, ¿no? ¿Y él qué hace? ¿Se deja llevar? No se deja llevar, ¿no? Él se mantiene fiel a lo que ha aprendido. La Biblia también dice que como el papá de Samuel todos los años iba al tabernáculo a adorar a Dios, pues ellos iban todos los años a ver a su hijo, no es que lo habían abandonado, ¿no? Todos los años iban a ver a su hijo. Es más, dice la mamá, siempre le hacía una túnica cada año, ¿no? Y le llevaba ropita a su hijo. Lo veía, pues, ¿no? Lo veía, le llevaba ropa. Entonces, y obviamente que también le aconsejaban, le hablaban, le seguían enseñando, ¿no? Entonces, este Samuel, a pesar de que no tenía contacto diario con sus padres, se mantenía fiel a la enseñanza de sus padres, se mantenía fiel a la enseñanza de, en este caso, del sacerdote Elí, que estaba ahí enseñándole las cosas del ministerio, y no se dejaba contaminar por las cosas de este mundo. Entonces, ahí ya vemos otro segundo principio, otro segundo fundamento para tu vida y para mi vida. El primero, ¿cuál era? Una fe personal, ¿verdad? Una fe personal. No la fe de papá y de mamá, sino mi fe. La segunda es la fidelidad a lo que se te ha enseñado, ¿no? Papá, mamá te han enseñado buenas cosas, mantente fieles a ellas. ¿Qué pasa cuando uno ya comienza a salir al mundo, ¿no? Comienza a conocer amigos, a muchachos, jóvenes de mi misma edad, ¿no? Comienzan a transgredir las normas, comienzan a decir, no, papá no tiene razón, mamá no sabe nada, vamos a hacer esto que es mejor, ¿no? Y aparentemente parece mejor, pero ¿qué vemos aquí? Samuel se mantuvo fiel a lo que papá y mamá les enseñaban, le habían enseñado, y a lo que había aprendido también del sacerdote Elí. Y eso le permitió seguir creciendo y madurando. Mira lo que dice el verso 21, ¿no? Hemos leído su momento el 18, ahora vamos a ver el 21. Verso 21 dice, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Entonces, él seguía creciendo, él seguía madurando, él seguía avanzando en la vida, ¿verdad? Y era aceptable para el Señor y para los hombres. Eso lo dice el verso 26. El joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Eso quiere decir que Samuel tenía una buena relación con Dios y Samuel tenía una buena relación con las personas que le rodeaban, con sus papás, con Elí,
con las personas con las cuales él tenía contacto, porque recuerda, él servía en el tabernáculo. Y así como papá y mamá todos los años iban a adorar a Dios, muchas personas más iban a adorar a Dios ahí. Y Samuel le servía. Samuel trabajaba ahí sirviendo. Entonces, ¿qué principios o qué cimientos podemos encontrar en la vida? ¿Quieres despegar? ¿Quieres llegar lejos? ¿Quieres hacer grandes cosas? Está bien, eso es bueno. Empieza con los cimientos. No vas a llegar lejos si no tienes buenos cimientos en la vida. Esa es la verdad. Yo puedo tener muchas ganas de hacer muchas cosas en la vida, pero la verdad es que con mis deseos y mis ganas no consigo nada. Si yo quiero llegar lejos en la vida, necesito poner buenos cimientos, buenas bases. Sin buenas bases es imposible. ¿Por qué tantas personas, no? Obviamente que tú conoces muchas de ellas, seguramente hasta mejor que yo. ¿Cuántas personas que conoces famosas, aparentemente exitosas, con dinero, con aparentemente todo lo que quisieran en la vida, fracasan tremendamente? Terminan divorciados, terminan presos, terminan acusados de tantas cosas, terminan en tantas tonterías. Hace poquito ha surgido este escándalo de este hombre, este rapero Combs, llamado Puff Daddy, si no me equivoco. No sé si han oído hablar de él. Ni idea. Bueno, es un rapero ya de años, ¿no? Es un hombre que llegó a ser tan millonario, hermanos, que tenía, bueno, en inglés es trillions, ¿no? Que es como billones, o sea, más de 1.000 millones de dólares de él, que tenía él, o sea, una cantidad de dinero. Le faltaría vida para gastarse, le falta vida para gastarse todo el dinero que tiene, ¿no? Y a pesar de todo lo que él tenía y del talento, porque tenía talento y tiene talento, ¿de qué está acusado ahora, no? De dirigir una red de trata de mujeres, trata de niños, de pornografía infantil, de pederastia, en la cual están involucradas otras estrellas y músicos de Hollywood, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque una persona que aparentemente llega lejos, al final termina así, o sea, termina arruinado, porque no ponen buenas bases en su vida, porque no conocen al Señor, no tienen temor de Dios, no tienen las palabras en su corazón. Entonces, quieres llegar lejos, y cuando me refiero a llegar lejos, no necesariamente me estoy refiriendo a tener dinero, sino a lograr grandes cosas para Dios o para tu propia vida, para tu familia. Pon buenas bases. Una fe personal en Jesús, no la de tu papá y tu mamá, sino la tuya, tu fe. ¿Tienes fe tú? Es una buena pregunta, ¿no? Lo segundo, eres fiel a lo que se te enseña, ¿no? A lo que tus padres te han enseñado, a lo que papá y mamá te han enseñado. Eres fiel, estás siendo fiel a lo que se te ha enseñado en el hogar, en la casa, y estás siendo fiel a lo que se te está enseñando de la palabra de Dios. Son cosas importantes. Si yo no soy fiel en esas cosas, no voy a ser fiel en nada más, ¿no? ¿Qué más? Samuel sigue creciendo. Obviamente, los años siguen pasando, ¿no? Ya es un muchacho ya no es un niñito. Ya es un muchacho, 15, 16 más o menos, aproximadamente. Casi como la edad de algunos de ustedes acá. 15, 16 años ya, muchacho ya. Sigue creciendo, sigue sirviendo a Dios, ¿no? Desde niñito empezó y a pesar de los años sigue sirviendo, sigue haciendo lo que se le enseñó, sigue estando sujeto a sus padres, estando sujeto a Elí, a pesar de que se encontraba en un lugar o en un ambiente donde no era todo lo mejor del mundo. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 3, verso 1. ¿Qué dice 1 Samuel 3:1? El joven Samuel ministraba, es decir, servía, ¿no? Ministrar es servir. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, es decir, sujeto a Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Por qué la palabra de Dios escaseaba? Uno, porque Elí estaba anciano ya, ¿no? Ya no era el mismo Elí de años atrás. Dos, el pecado de sus hijos, ¿no? Sus hijos habían pecado grandemente. Entonces Dios ya no se movía, no obraba de la misma manera, ¿no? Tenía un asunto que resolver Elí y lamentablemente no lo había resuelto, no había corregido a sus hijos. A pesar de que se encontraba en ese ambiente que no era el óptimo para que una persona creciera, ¿no? Es decir, no tenía como que grandes ejemplos aquí mirar, Samuel. A pesar de eso, Samuel siguió sirviendo a Dios y siguió estando y haciendo las cosas que se le había mandado. Y es en ese momento cuando Dios le llama, ¿no? Cuando Dios le llama. Entonces,
Acá se va viendo lo que al inicio te decía, ¿no? Hay un tema de la vocación, hay un tema de la predisposición, hay un tema de lo que se te ha enseñado, en lo que eres hábil desde tu niñez, ¿verdad? Pero también hay otra variable que tú y yo tenemos que considerar cuando somos creyentes. Más allá de tu vocación, de tus dones naturales o de lo que se te ha enseñado, viene ahora el llamado de Dios. Es decir, el propósito de Dios para tu vida que involucra tu vocación, que involucra tus dones, tus talentos. O sea, eso forma parte. Dios va a utilizar lo que tú has aprendido, lo que tú has vivido, lo que tú eres. Dios lo va a utilizar, pero con un propósito diferente. ¿Para qué las personas desean normalmente estudiar? ¿Para qué las personas normalmente desean ser profesionales? Por ejemplo, ¿para qué? Para vivir bien, para ganar buen dinero, para estar cómodos, tranquilos, para tener una cierta reputación, para ser parte de una organización, etcétera, etcétera, etcétera. Y no está mal, pero el llamado de Dios es mucho más amplio que eso. Cuando Dios te llama, no está pensando en algo que va a ser solo de bendición para ti, sino todo lo contrario. Es como tú, en las manos de Dios, puedes ser de bendición para otras personas. No sé si se entiende la diferencia. Cuando yo solo me quedo en lo que es mi vocación, mi deseo, mi talento, estoy pensando en lo que va a ser de bendición para mí y bueno, para mi familia, ¿no? Pero cuando estoy ya incorporando esta dimensión del llamado de Dios para mi vida, el punto de vista cambia. Ahora estamos hablando de cómo mi vida puede ser de bendición para otras personas, ¿no? ¿Qué podemos saber de Samuel hasta este momento? Era un muchacho fiel, un muchacho obediente, un muchacho que ya tenía cierta experiencia, predisposición para las cosas de Dios, porque había sido entrenado desde muy pequeñito en eso. Conocía la palabra, conocía los menesteres del ministerio, lo que tenía que hacerse, porque durante años lo había hecho. Tenía buen trato, porque dice la Biblia que era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Tenía cualidades, talentos, dones. Está bien. Pero ahora Dios le llama para algo más. Hasta este momento Samuel se había desempeñado como asistente dentro del tabernáculo. Esa era su vocación, su talento, su profesión, llámalo como tú quieras, pero eso era lo que él se dedicaría. Probablemente Elí moriría y o lo reemplazaría Samuel o alguno de los hijos o alguien, pero igual él iba a estar relacionado a ese trabajo. Pero Dios le llama para algo más allá. Dios le llama para algo más. Entonces cuando pensamos en el llamado de Dios, estamos pensando en que Dios te está atrayendo para un propósito mayor que el que tú te has imaginado o has planeado. Tal vez tú ya has planeado tu vida, ¿no? Mira, yo hasta esta edad voy a estudiar esto y luego aquello y luego voy a hacer aquello. Está bien. Pero déjame decirte que Dios puede decirte, ok, pero yo tengo un plan más allá todavía de lo que tú te imaginas, ¿no? Dios le llama a Samuel, dice la Escritura, que aconteció un día que estaba Elí sentado en su aposento, acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo, dice, en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, Jehová llamó a Samuel y él le respondió, heme aquí. Claro, Samuel pensó que era Elí el que le estaba llamando. No se dio cuenta que era Dios. Entonces Samuel va donde Elí y le dice, ¿qué quieres? ¿No? Aquí estoy. ¿Para qué me has llamado? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, acuéstate. Y él volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y levantándose Samuel vino a Elí otra vez y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y acá ve la explicación, ¿no? ¿Por qué se confundía Samuel y entendía o pensaba que era Elí el que le estaba llamando? Dice aquí en el verso número 7, porque Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Qué quiere decir? Que Samuel estaba en un nivel de su fe todavía muy básico, ¿no? No había tenido todavía un encuentro personal con Dios. No había tenido esa intimidad o ese encuentro personal con Dios. Sus experiencias de fe, su doctrina, lo que él tenía, básicamente era producto de lo que sus padres le habían enseñado y lo que Elí le había enseñado.
Él conocía de las obras de Dios, conocía la palabra de Dios, conocía del ministerio, de las cosas del servicio a Dios, pero no conocía a Dios de manera personal, ¿verdad? Y ese es el punto principal. O sea, Dios no va a llamar a nadie con el cual primero no tenga una relación personal, ¿no? Entonces Dios está llamándole en primer lugar para tener una relación personal con Él, ¿no? Y luego para mostrarle cuáles son sus planes, cuáles son sus propósitos. Gracias a Dios que Elí, a pesar de todo, era un hombre sabio. No era un hombre egoísta, era sabio, ¿ya? Y él se da cuenta de que era Dios que le estaba llamando a Samuel. ¿Y qué le dice? Elí le dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye, ¿no? Le dio ese consejo que Samuel necesitaba para poder relacionarse correctamente con Dios. Y qué bueno es tener, hermanos, personas que te aconsejen, que nos aconsejen, ¿no? ¿Quieres llegar lejos en la vida? Necesitas personas que te puedan aconsejar. Que obviamente no van a ser personas que sean igual o peor que tú, pues. Aunque suene feo decirlo. Tienen que ser personas con las cuales estén por lo menos un paso adelante, ¿no? Que hayan recorrido ya el camino que tú recién vas a empezar a recorrer. Para que tengan algo que decirte, pero algo que aconsejarte. Entonces, es una buena idea tener consejeros en nuestras vidas, que pueden ser más de uno, obviamente, que nos pueden aconsejar en las diferentes necesidades o problemas o desafíos que tú y yo vamos a enfrentar en la vida. ¿Ya? En la multitud de consejeros, dice la palabra, está la victoria. ¿Ya? Tomar decisiones sin pedir consejo es un poquito arriesgado, porque lo más probable es que me voy a equivocar. Pero si pido consejo antes de hacer algo, entonces puedo evitarme muchos problemas. Me voy a evitar muchos problemas. Elí le aconsejó esto y Samuel fue y así lo hizo. Se acostó y cuando Dios le volvió a llamar, entonces Samuel hizo lo que Elí le dijo. Habla Jehová porque tu siervo oye, ¿no? Y Dios le dio un mensaje duro. No era para él, era un mensaje dirigido a Elí, ¿no? Diciéndole en pocas palabras de que como Elí no había actuado correctamente con sus hijos, entonces sus hijos iban a morir y él también iba a morir y Dios iba a castigar su descendencia por ese pecado. Era un mensaje complicado, pero Samuel era una persona fiel. Así que al día siguiente, cuando Elí le pregunta, ¿qué te ha dicho Dios? Al principio como que Samuel no quería decirle, ¿no? Pero Elí le insiste, dímelo por favor. Entonces Samuel agarra y le dice la verdad. Le dice todo fielmente, ¿no? Y más allá de esto, dice el verso 19, ¿ya? Y Samuel creció, dice. Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel, que era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová, ¿no? Entonces, y ahí empieza Samuel a caminar en su llamado. Pero, y duró hasta el final de sus días siendo fiel a Dios. ¿Por qué? Porque había puesto bases correctas y adecuadas. ¿A qué fue fiel Samuel? Samuel fue fiel a la enseñanza de sus padres, al entrenamiento que recibió desde su niñez, a la palabra de Dios que el Señor le dio y al ministerio al cual Dios le llamó. Si hay algo importante, más importante que el talento, más importante que la experiencia, más importante que el carisma o que la personalidad, es la fidelidad. Amén. Créeme, tú puedes ser muy talentoso en algo o puedes ser muy poco talentoso. Eso realmente no importa. No importa. Tú puedes conocer a muchas personas o puedes conocer a pocas personas, o sea, ser más introvertido, ¿no? Eso realmente no importa tanto. Más importante que esas cosas es la fidelidad. Si tú eres fiel a Dios, si tú eres fiel a lo que se te ha enseñado y eres capaz de mantenerte fiel con el paso de los años, eso es una garantía de que en la vida te va a ir bien.
te va a ir bien. Normalmente las personas talentosas tienden a confiarse. Suele pasar. Las personas talentosas tienden a confiarse en su talento. No, yo sé, es facilito. Se confían. Y cuando llega el momento de la prueba, caen. No porque no le falte talento, sino porque le falta fidelidad, le falta carácter. Por eso tropiezan. No porque le falte talento. Porque el talento no es lo importante. El talento es un regalo de Dios. Lo más importante es la fidelidad, el carácter. Entonces, ahora que estás, o de repente ya has decidido a qué quieres dedicarte en tu vida, está bien, excelente, ¿no? Si no lo sabes todavía, piénsalo, porque vuelvo a repetir, la vocación, lo que tú quieres hacer, está relacionado con tu predisposición, con lo que a ti te gusta, en lo que eres hábil, ¿no? No es muy sabio, de verdad, ponerse a estudiar o dedicarse a algo en la vida para lo que no eres hábil, para lo que no te gusta, no te apasiona, porque no lo vas a hacer, no lo vas a disfrutar, ¿ya? Pero lo que te gusta, lo que te apasiona, en lo que eres bueno, por ahí es, por ahí es. Pero no te olvides que como creyente no debes olvidar que hay algo más allá todavía. Hay una variable más, y esa variable, que es la más importante al final, es cuál es el llamado de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y cómo yo, con esta predisposición que Dios me ha dado, con este talento natural que Dios me ha dado, con este don que Dios me ha dado, cómo Dios puede utilizar esto para bendecir, para servirle, ¿no? Y prepárate desde ya, no solamente académicamente, que es importante, pero sobre todo en tu carácter, en los principios y las convicciones que rijan tu vida. Porque al final eso es lo que te va a mantener, la fidelidad. Amén. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias por la vida de Samuel, de este Señor joven que llegó hasta el final de su vida, Señor, siendo fiel. Ayúdanos a poder poner fundamentos sólidos en nuestras vidas y a poder ser fieles a ti, Señor, en todo lo que hagamos y vivamos. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra, ayúdanos a ser fieles a lo que se nos ha enseñado, ayúdanos a ser fieles a la manera como hemos sido instruidos, ayúdanos a ser fieles a las convicciones que vienen, Señor, de la verdad de Dios. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos moldear ni cambiar por el mundo en el que vivimos o a ser influenciados por personas, Señor, que no te temen, sino que como Samuel podamos mantener un temor a Dios a lo largo de nuestras vidas y podamos ser, Señor, pues utilizados por ti de la manera que tú así lo quieras. Yo puedo tener planes, metas para mi vida, Señor, pero entiendo que más allá de eso está tu propósito. Y lo que yo deseo en mi vida, Señor, es que no tanto se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Por favor, Señor, si no lo he descubierto aún, si alguno de mis hermanos aquí, Señor, no lo saben, aún no lo entienden, a qué han sido llamados, cuál es su propósito para ellos, Señor, alumbra nuestro entendimiento, haznos comprender y que podamos comenzar a caminar en ese propósito que tú tienes para nuestras vidas, haciendo las cosas bien desde ahora, para que, Señor, podamos permanecer hasta el fin. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.